Queridos hermanos y amigos, gusto de saludarles y al mismo tiempo agradecer al Señor después de estar juntos compartiendo la siempre vigente palabra del Señor. En el día de hoy vamos a observar y analizar el texto que está allí en Génesis capítulo 6, los versículos 9 al 12. Reitero, Génesis 6, 9 al 12 para que usted lo pueda buscar y seguirme en la lectura como también en el compartir la palabra del Señor. Las Sagradas Escrituras dicen así: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido poner fin a todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré por la tierra. Hazte, y sigue ahí hablando sobre el arca de Noé. El título que hemos considerado compartir el día de hoy es Un varón perfecto, un varón perfecto. El título o el tema general obedece a la vida de este hombre llamado Noé, que al leerlo, al analizar, al estudiar cómo las situaciones se dieron en el contexto que él vivió, notamos que la corrupción, la degradación, la inclinación del hombre hacia el mal llegó a tal punto que el Señor Dios Todopoderoso decidió intervenir para que esta tierra fuera destruida por el agua y de esa forma poder limpiar toda la creación. Sin embargo, encontramos que hay un hombre llamado Noé y la Escritura dice que halló gracia delante del Señor. Entonces, veamos algunas características de este hombre lleno de la gracia de Dios y que el autor bíblico Moisés menciona varias características como la siguiente. La primera de ellas es que él es un varón justo. Cuando hablamos de la justicia de Dios o un hombre justo, se refiere a un creyente que actúa en rectitud y obediencia a la voluntad de Dios. El Padre Nuestro, mencionado de manera pedagógica por el Señor Jesucristo allí en Mateo capítulo 6, el contexto es el Sermón del Monte, donde Jesús es uno de los primeros mensajes que le enseña a sus discípulos. Él habla acerca de la oración. Y en la oración destaca muy claramente que todo creyente cuando ora no debe estar pensando tanto en sus necesidades, sino orar para que la voluntad de Dios se haga en su vida. Por eso el Padre Nuestro dice: hágase tu voluntad, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Entonces, este hombre llamado Noé era un hombre justo porque él siempre aprendió a buscar la voluntad de Dios en su vida, en su matrimonio y en su familia. El apóstol Pablo también, en Romanos 12, él habla de que debemos renovar nuestra mente constantemente para comprobar cuál sea o cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Entonces, la justicia de un hombre, de un creyente o mujer, hija de Dios, es que siempre va a orar y va a vivir en armonía, en búsqueda, en constantemente encontrar la voluntad del Señor para su vida. No estamos hablando aquí de que nosotros en forma caprichosa, egoísta,
vamos a hacer nuestra propia voluntad, sino la voluntad del Señor. Esta palabrita justo, tanto en la gramática hebrea que se escribió del Antiguo Testamento, es la palabra sadik, y que denota una rectitud conforme a la ley de Dios. El salmista y también poeta bíblico y escritor y sumo sacerdote Esdras, él habla de que la ley de Dios es perfecta, que la ley del Señor ilumina el caminar del hombre y que todos los principios y normas y verdades del Señor son para hacer que el creyente aprenda justicia, aprenda a ser un hombre justo. Todas las autoridades, en un sentido, han sido puestas por Dios, en lo que dice Romanos 13:1 y todo el contexto posterior. Pero una de las cosas que Dios le exige a esas autoridades es que ellos aprendan a ser justos. La justicia significa darle a cada persona lo que necesita, no lo que quiere, ni lo que anhela, ni lo que le place, sino lo que necesita. Y todas las personas necesitan amor, respeto, compasión, que sus necesidades físicas, emocionales y espirituales sean plenamente llenas en su interior o en su integridad. Al mismo tiempo, en el Nuevo Testamento que se escribió en el griego koiné, la palabra justo es dikaios, que significa equidad y respeto a las normas. Es como cuando usted va conduciendo, si viene una luz amarilla, no es para acelerar, sino para frenar y detenerse. Si usted ve unas líneas blancas, es para que los peatones pasen y usted debe frenar su vehículo y detenerse y poner la luz de estacionamiento de tal forma que las personas puedan pasar libremente. Es cuando usted va a virar en un sentido a la derecha o a la izquierda, tiene que poner los intermitentes para indicarle que el que viene atrás sepa lo que usted va a hacer. Y en ese sentido, las normas que están establecidas en el tránsito son para protegernos. Las leyes que existen en un país, que se hacen en el Congreso o los parlamentarios, están allí para hacer leyes de forma que éstas sean en beneficio de las personas y no en contra de ellos. Cuando estos hombres o mujeres quebrantan las leyes, se exponen a sanciones, como también a poder pagar el daño que han hecho. Entonces, el hombre justo es aquella persona que vive de acuerdo a las normas. Hay varios pasajes de las Escrituras que nos pueden hablar acerca de eso. Está en Romanos capítulo 1, versículo 17, que me gustaría leerlo. Vamos rápidamente al Nuevo Testamento. Romanos 1, 17, que dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Fe, justicia, justo. Resultado, la vida que agrada al Señor. Otro de los pasajes está en Santiago 5:16. Esta epístola maravillosa de la sabiduría bíblica. En Santiago, capítulo 5:16, dice así las Escrituras. ¿Está alguno? No, es este otro. Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados. La oración del justo puede mucho. La oración del justo. Los justos en las Escrituras, y de acuerdo a estos textos que estamos leyendo, son personas de oración, son personas que respetan las leyes, son personas que respetan a sus semejantes y no pasan por arriba de ellos. Son personas que no reclaman si ellos mismos no están cumpliendo. Y en este aspecto somos, en un sentido, obligados para que seamos personas justas y actuemos de acuerdo a las normas y a las leyes que Dios ha establecido. En segundo lugar, Noé o este varón perfecto, el texto habla de la perfección o la madurez. Esta palabrita denota integridad, plenitud, madurez o estar libre de efectos o defectos.
haciendo un análisis de este vocablo en el texto hebreo, es la palabra tamim, y que significa algo recto, sincero, sin mácula. En el texto griego es la palabra telios, y que se refiere a alguien perfecto, entero y completo. En 2 de Timoteo, el apóstol Pablo escribe acerca del origen de las Sagradas Escrituras. Y él dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Dónde vamos a encontrar la forma, la manera que el hombre camine hacia la madurez, hacia la perfección? Solo la palabra del Señor es la única que puede enseñar su mente, enseñarle a cómo pensar correctamente y no dejar que pensamientos diabólicos o carnales hagan nido ahí y después se pueden producir situaciones difíciles, críticas y dolorosas. Entonces, el varón perfecto es aquella persona que domina su lengua, domina los comentarios, es prudente, es cuidadoso y no saca conclusiones si no tiene toda la información adecuada. Reúne los datos y luego después hace una conclusión. Algunos pasajes, por ejemplo, que hablan acerca de un varón perfecto, tenemos en el Nuevo Testamento cuando el Señor Jesús, enseñando en el Sermón de la Montaña, allí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, 48, dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y el contexto está hablando de el amor hacia los enemigos. ¿Quiénes son los enemigos? Son aquellos que no son amigos. La palabra amigos en el texto griego es fileo. Fileo tiene que ver con el amor familiar. Y enemigos es afileo, es decir, que está en contra de los principios de la familia o aquellos principios que ha establecido el Señor para que vivamos en armonía y en amor. También tenemos otro pasaje como el texto de Hebreos 5:14. Vamos a Hebreos 5:14. Un pasaje precioso acerca de la madurez. Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La persona madura es una persona que es capaz de enfrentar situaciones difíciles, complicadas, pero que conforme a la serenidad, conforme a la palabra del Señor, puede resolver las cosas correctamente. Y al mismo tiempo dice que es una persona que tiene discernimiento de las situaciones que se viven cada día a nivel laboral, a nivel del matrimonio, a nivel de la familia, a nivel de los colegas de trabajo. Allí hay discernimiento. Qué importante es el discernir, el comprender, el hacer un buen juicio de las situaciones que a diario enfrentamos. Solo con la luz del Señor, solo con la claridad del Señor se pueden resolver las cosas correctamente y evitar los daños colaterales a las personas. Hay personas que toman decisiones sin importar lo que éstas implican sobre otros. Y la verdad que en un sentido, todas las decisiones que tomamos tendrán implicancia y efectos sobre otros. Pero hay que evitar que el daño o que las heridas o que los efectos sean menos dañinos para otros. Bendito sea el Señor por eso. En 1 Corintios 13:11, el apóstol Pablo escribe acerca de lo que es la madurez también. 1 Corintios 13:11 dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de
niños. Qué interesante el recurso pedagógico, comparativo o ilustrativo que utiliza el apóstol Pablo para hablar de la madurez. Los niños son obviamente que hablan como niños, piensan como niños y juzgan como niños. Entonces, a veces hay personas que son adultos biológicamente, pero piensan como niños, actúan como niños y responden como niños. Pero la madurez implica responder como un adulto responsable, que tiene obligaciones, que comprende el bien del otro y que no toma decisiones drásticas, sino que tiene empatía, tiene prudencia, tiene discreción en las cosas que dice y hace. Ahora, finalmente, en la vida de este varón perfecto, encontramos en Noé que fue padre de 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Cada uno de estos hijos tiene un significado muy particular. Sem significa hombre, renombre, fama. Eso significa el nombre de Sem. ¿Ya? Y se dice históricamente que después del diluvio, todos los pueblos semitas, las lenguas semitas, obedecen todos esos grupos de Israel, Arabia y la región que hoy día se encuentra en una situación de guerra horrible. Son hermanos que no han sabido reconciliarse ni pensar en el bien común o en el bien de todos. Históricamente vienen de la misma matriz que es en este caso de Abraham, el padre de la fe. Sigamos, Cam significa caliente, calor, quemado. De ahí que la raíz hebraica significa negro o moreno. De este Cam se dice que después del diluvio fue la persona que fue y habitó las zonas de África y Sudáfrica, más bien África. Se cree que ese es el autor de él, descienden, los pueblos del África. Y también tenemos el tercer lugar, Jafet, que significa el que se extiende, el que expande o que Dios expande. Es decir, que el Señor lo mueve hacia adelante. Y ahí se cree que Jafet es la persona que pobló el lugar de Europa. Y también de Europa viene Sudamérica. Bendito sea el Señor. Se le considera a estos hijos, como dije, las personas que poblaron el mundo después del diluvio universal que Dios mandó como un juicio sobre la humanidad porque se multiplicó la iniquidad, la perversión y las malas acciones de estos hombres de ese tiempo. Pero en medio de ese caos hubo un hombre llamado Noé, que era un hombre justo, un varón perfecto y un hombre que fue padre de hijos en medio de un mundo caótico. Hoy día Dios necesita hombres justos, hombres perfectos, hombres que tengan familia, que la cuiden y que vivan de acuerdo a las normas y principios que Dios ha establecido. ¿Se puede con la ayuda del Señor? Sí se puede. Tenemos que aprender a decir sí a la verdad, al amor, a la justicia, a la misericordia, a la fe, etc. Y no a la mentira, al adulterio, a la inmoralidad y a otros hechos que son destructivos para nuestra vida. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra y oramos para que estos mensajes que hablan de la vida biográfica de muchos hombres, Señor, sea de bendición y de inspiración para quienes los estudiamos y también los predicamos. Bendícenos, Padre bueno, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.